alabarle y glorificar su nombre. Bienvenidos todos, hermanos. Hoy pues Dios ha permitido que tenga el gran privilegio de poder hablar lo que Él les quiere hablar hoy. Bendigo a cada uno de ustedes porque hoy están acá para aprender de Dios, para tener esa sabiduría en nuestro corazón. Gracias a Dios, pues hoy estoy acá delante de ustedes, gracias al Pastor Tomás y a los hermanos que han confiado. Hoy vamos a aprender un tema muy importante para nosotros los cristianos. Antes de empezar, a que los niños pasen a su clase, ¿no? Entonces, los niños pueden pasar a su clase, por favor. ¿Quieres ir, ardillita? ¿A dónde? A la escuela. ¿Qué escuela? A la escuela dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. Amén. ¿Y quién más? Hermanos, como les decía, hoy vamos a aprender un tema bastante importante para nosotros los cristianos. Es un tema el cual pues es una de las bases del reino de los cielos. Hoy vamos a hablar del tema de la justicia de Dios. Vamos a ir al versículo, vamos a ir a nuestra Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 33. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Padre, buen Dios, te damos gracias porque hoy estamos aquí en tu casa, Señor, para aprender de ti, Señor, para que tú nos guíes en tus mandamientos y en tu sabiduría. Sabemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer, que sin tu presencia no podemos salir adelante, Señor. Pero hoy estamos acá, bendito Dios, deseosos de poder aprender y lo que aprendamos, Señor, de poder practicarlo, Señor, allá afuera en la vida real, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, por todos los hermanitos que hoy están aquí, Señor. Bendice a cada uno, Señor, de ellos y guárdales siempre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que un día enviaste tú a este mundo para rescatarnos, te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, que nos ayudes. Amén y amén. Bien, hermanos, un versículo muy conocido y como les digo, es la verdad que nosotros como cristianos debemos conocerlo más a fondo. Entonces dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces la Biblia, pues para poder entender de qué está hablando acá en este versículo, pues debemos leer un poquito más, ya sea para atrás o para adelante, para poder entender. Y aquí habla de estas cosas. ¿Y qué son estas cosas? Pues en un versículo atrás habla de qué son estas cosas. Vamos a ir a Mateo 6, 31. Mateo 6, versículo 31. Y dice así: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Siguiente. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Siguiente.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, hermanos, aquí Jesús habla de cuáles son estas cosas y dice que son lo que comemos, lo que bebemos o lo que vestimos. Entonces, los llama, pues ahí dice en el versículo 32, dice que es necesidad. Entonces Dios, nuestro Padre, sabe que son necesidades, ¿verdad? Entonces, Dios sabe que son necesidades y que todas las tenemos, incluso también los gentiles, ahí menciona, ¿verdad? ¿Quiénes son los gentiles? Pues son los que no conocen a Dios. Entonces, es pecado para nosotros como cristianos tener esas necesidades, el querer comer, el querer beber. ¿Será pecado si los gentiles también lo tienen, esas necesidades? Pues la palabra de Dios dice que no, ¿verdad? Nosotros como cristianos incluso llegamos a tener más necesidades que las personas que no conocen a Dios. La diferencia aquí es el enfoque de los gentiles, es decir, de los que no conocen a Dios, es que ellos están buscando primero cumplir esas necesidades, como los alimentos para la familia, el pagar la luz, el pagar el agua, pagar la renta de la casa. Y pues nosotros también, como cristianos, pues tenemos que pagar todo eso. Incluso impuestos, ¿verdad? Para los que tienen empresas, negocios, pues tienen que pagar impuestos. Y incluso pues nosotros como cristianos a veces pagamos más impuestos que los gentiles, ¿verdad? Entonces, no es pecado, es nada más el enfoque, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar enfocados en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, buscar a Dios. Como cristianos, pues sabemos que Dios es nuestro Padre y que en nuestro Padre pues tiene resuelto todas estas cosas. Él dice que hay que buscarlo primeramente a Él, pero tampoco dice únicamente, ¿verdad? O sea, no es de que me voy y voy a buscar a Dios y ya está, y todo se va a pagar solo. Entonces, pues tampoco, ¿verdad? Tenemos que ir y cumplir esas cosas, pero con la diferencia de que nosotros lo hacemos con Dios. Amén. Nosotros vamos, lo buscamos primero y luego cumplimos, porque es lo que a Él le gusta, que nosotros confiemos en Él, que nosotros estemos con Él. Amén. Entonces, leyendo el versículo de Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué es buscar el reino de Dios? ¿Será una mística como a veces nos han enseñado? De que es todo mágico, de que solo alguien se va aún lejos, un mes, dice, voy a ir a buscar a Dios en oración, ayuno, y se va, o se va lejos a la montaña, o se va, o sea, se aleja de todo esto. O sea, ¿será esa mística buscar a Dios? ¿Será esa mística? En Deuteronomio 30, del versículo 11 al 14, podemos ver qué es buscar a Dios. Dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Amén. Entonces, Dios no está allá en una montaña, lejos, donde hay que ir a buscarlo. No está al otro lado del mar tampoco, donde tenemos que hacer un gran esfuerzo de ir al otro lado del mar.
tampoco. Dios está en su palabra. Amén. Dios está en su palabra. Entonces nosotros buscamos a Dios en su palabra. Amén. Acá podemos ver todo lo que Él quiere para nosotros, cómo Él quiere que nosotros vivamos esta vida. Amén. Entonces, buscar el reino de Dios y su justicia. Empezamos con la justicia. ¿Qué significa la justicia en Dios? Tiene tres acepciones, o podemos decirle tres anillos, donde es el procedimiento para buscar a Dios. El primero es la misericordia. Para poder buscar a Dios, lo buscamos a través de la misericordia. Pues es el anillo más externo, es el más extenso también, porque es para todo el mundo. Amén. Dios dice que mandó a su Hijo unigénito a este mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces, primer anillo, la misericordia. Buscamos a Dios, encontramos su misericordia. El segundo anillo sería los preceptos de Dios, es decir, sus mandamientos. ¿Dónde encontramos sus mandamientos? En la palabra de Dios. Ahí está todo, los mandamientos que Él nos dice. Entonces, conociendo sus mandamientos, haciéndolos, porque también si conocemos un mandamiento, lo aprendemos o nos lo explican en la iglesia, algo que no entendíamos, algo que no sabíamos, nos explican en la iglesia y vamos y lo obedecemos, luchamos allá afuera por obedecer ese mandamiento. Eso nos lleva al tercer anillo, el más cercano, que es el carácter de Dios. Amén. Vamos más cerca de Dios, nos volvemos íntimos con Dios. Amén. Entonces, primer anillo, su misericordia. Encontramos a Dios a través de su misericordia, nos perdona, nos arrepentimos, Él nos da nueva vida. Y aparte de eso, nos enseña cómo vivir esa nueva vida a través de sus mandamientos. Amén. Y aparte de eso, de que Él nos enseña cómo vivir la vida, nos dice que debemos vivirla con Él. Amén. Cerca de Él, buscarlo a Él primeramente, como dice el versículo, ¿verdad? Buscarlo a Él primeramente. Entonces, nos da la vida, nos enseña cómo vivir esa vida y aparte nos dice que debemos vivirla con Él. Amén. Una cosa de lo más importante es el mandamiento de Dios. La palabra de Dios dice que el mandamiento es vida. Amén. Podemos ver en Juan 12:50, por favor. Juan 12:50, podemos ver ahí. Dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Amén. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Entonces podemos ver ahí en su palabra que dice que su mandamiento es vida. Amén. Esto pues es, como les digo, venimos por su misericordia, aceptamos sus mandamientos y a través de sus mandamientos obedecerlo nos da vida. Podemos ver el caso de cuando Jesús resucitó a Lázaro. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Entonces, en Juan 11:43, amén. Juan 11:43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Entonces, amados hermanos, ¿qué está diciendo Jesús ahí? Es un mandamiento, ¿no? Le está hablando a Lázaro. Y a través de su mandamiento, ven fuera, Lázaro resucita. Es decir, que Jesucristo a través de su boca, de lo que dijo, de su mandamiento, le dio otra vez vida a Lázaro. Amén. Entonces podemos ver ahí cómo el mandamiento es vida. Hay una opinión en particular. Esto pues no está, no sé, confirmado o no sé cómo llamarle, pero
yo escuché una vez a un pastor decir que en Génesis, cuando Dios le da el soplo el aliento de vida al hombre cuando lo está creando, eh, lo que está haciendo es dándole el mandamiento. Amén. Nosotros cuando hablamos y nos ponemos la boca acá, le ponemos la mano en la boca, perdón, y empezamos a hablar, pues nuestro aliento se siente en la mano, ¿verdad? Entonces, este pastor dice en su opinión particular de que cuando Dios le está dando vida al hombre, cuando lo creó, le está dando el mandamiento y está así, frente a la nariz, ¿verdad? Donde lo está creando a su semejanza. Y podemos ver el mandamiento que Dios le dio al hombre cuando lo creó. Lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 16. Ahí podemos ver ese mandamiento que Dios le da al hombre. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Y entonces, pues cuando Dios le da este mandamiento, el hombre tiene vida, ¿verdad? Y su espíritu, el espíritu de Dios, entra en el hombre. Esto porque Dios es su palabra. Nosotros cuando hablamos con ondas sonoras, ¿verdad? A través de nuestras cuerdas bucales. Mas Dios es su palabra, Él es Él mismo, ¿ya? Él mismo, entonces, Él mismo su palabra, Él diciendo su palabra, entra en el hombre, ¿verdad? Amén. Es algo bastante profundo, esperemos que lo logremos comprender. Amén. Entonces, ¿cómo Dios quiere que nosotros vivamos esta vida? Primero, buscar su misericordia, ¿verdad? Buscar su perdón, que es su primer anillo de poder buscarlo. Podemos buscarlo en sus mandamientos, es decir, en su palabra, y luego en la intimidad, en oración. Es cierto, ¿verdad? A veces pues es difícil pensar que un hombre, se puede decir, en la iglesia, pues esté en ayuno y oración y diga voy a estar 3, 4, 5 días en oración, en ayuno, en la iglesia, pero este hombre dejó ya como cubierto los gastos de la casa durante ese tiempo. Se quiere ir un mes lejos. ¿Será que este hombre ya dejó cubierto el pago de la luz, el pago del agua? Entonces, la renta de la casa. Dios en sus palabras, en el Sermón del Monte, menciona bastante práctico, ¿verdad? El reino de los cielos, el reino de Dios. Dice como que si lo insultan a uno debe orar por esa persona. Si a uno lo maldice, uno debe bendecir. Es algo práctico, ¿verdad? No es tan místico como irse lejos, ¿verdad? No es eso, sino que es más bien ir allá afuera, ¿verdad? Ir afuera. Y lo que aprendemos en la iglesia, luchar por cumplirlo. A veces pues no es nada fácil, pero luchar. Eso es el verdadero espiritualismo, el buscar a Dios, el estar en el estudio, estar en el trabajo, estar con los hermanos en la casa, con los papás, que los mandamientos de Dios nosotros los obedezcamos en nuestra vida diaria. Eso es realmente el buscar a Dios, el estar con Dios, ¿verdad? Como les dije antes, no es que estuve en un ayuno y oración y salgo como que si en una nube flotando, ¿va? Y ya se siente superior que los demás y empieza a señalar, sí, tú no conoces la verdad, yo sí.
No es eso, hermanos, es ir afuera, ir a obedecer a Dios. Eso es espiritualismo, eso es estar con Dios, es buscar a Dios. Amén. Algunos pues van a decir, Jesús en el Sermón del Monte también habló del ayuno. Amén. Pero lo dijo, cuando ayunéis, hacerlo en secreto, que los demás no se den cuenta. Y Jehová que está en lo secreto te recompensará en lo público. Amén. Entonces, Jesús también habló del ayuno, pero de una manera adecuada, ¿verdad? Como les decía, no es aquel hombre. Podemos poner este ejemplo porque es bastante común que el hombre se vaya a ayunar a la iglesia, ¿verdad? Pero deja a su esposa ahí luchando, que llevando a los hijos a la escuela, que tiene que hacer esto, almuerzo, y él pues de una u otra forma se libra de esas responsabilidades, ¿verdad? Que al final, como esposos y como padres, tenemos en la casa también. Y esto lo podemos encontrar en la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo debemos comportarnos en la casa con nuestras esposas, como padres. Pero si venimos a la iglesia y estamos en ayuno, pero nuestra esposa está allá, entonces está sufriendo, no es el ayuno que Dios mandó. Eso lo podemos ver en Isaías capítulo 58 y versículo 6. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Amén. Entonces no es como que me voy y que mi esposa quede ahí toda con sus cargas, ¿verdad? De la casa, sino que más bien es tratar de cumplir eso, ¿verdad? En la vida real. Amén. No es, como les digo, esa magia de venir y que se quede todo allá. Amén. Tres cosas, ¿verdad? El carácter de Dios como su anillo más íntimo. También es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Jesús. Y eso es lo que debemos buscar para nosotros. Amén. En Gálatas, hermano Miguelito, Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu Santo. Al final, nosotros pues seguimos este procedimiento, ¿verdad? De la misericordia, los preceptos de Dios y su intimidad para buscar el carácter de Jesús. Vamos a tener el fruto del Espíritu Santo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, amados hermanos, al tratar de buscar a Dios, vamos a llegar a este carácter, ¿verdad? Tener paz, tener gozo, ¿verdad? Porque de nada nos sirve estar en oración constante si vamos a tratar mal a la esposa. Los padres van a tratar mal a los hijos van a tratar mal a los padres. Amén. Entonces, si se dan cuenta, ahí es práctico, ¿verdad? Es práctico el buscar a Dios. Y el tener el carácter de Jesucristo también es práctico. Tener esa mansedumbre cuando vienen los problemas en el trabajo, en la casa, ¿verdad? El Sermón del Monte pues dice bastante sobre cómo debemos vivir en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Amén. El reino de Dios, el cual estamos buscando, el cual dice Mateo 6:33 que debemos buscar primeramente, pues está compuesto pues por la justicia, ¿verdad? ¿Qué es la justicia?
en Romanos 14, 17. En Romanos capítulo 14, versículo 17, podemos ver el reino de Dios. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces el reino de Dios, lo dice aquí en Romanos, no es comida. No nos debemos, como los gentiles, ¿verdad? Que se van y buscan lo material. Debemos ser como Dios lo indica. Justicia. ¿Qué debemos buscar primero? Su justicia. Amén. Debemos buscar su justicia, en primer lugar. Luego, pues ya buscamos cómo cumplir todo lo demás, ¿verdad? Amén. Hacer la justicia de Dios es que aprendí algo nuevo en la iglesia, en la radio, en la televisión, programa cristiano. Lo aprendí, lo entendí y salgo a obedecerlo. Esa es la justicia de Dios. Amén. La justicia de Dios dice ahí en Romanos 14, haciendo la justicia vamos a encontrar la paz. Amén. Hoy actualmente pues todo el mundo está buscando la paz y cómo hacer la paz. Amén. Encontramos en las noticias y que en el mundo no hay paz y que la gente sigue buscando la paz. Pero la paz, según la Biblia, es el producto de la justicia de Dios. Y la paz pues produce gozo. Pues todos estamos contentos, ¿verdad? Todos andamos bien cuando estamos haciendo la justicia de Dios. Y todo eso, pues los tres produce el pan. Porque pues nadie en tiempo de guerra pues se pone a hacer pan, ¿verdad? Si es un ejemplo. Nadie en tiempo de guerra se pone a hacer pan. Todo es ajetreado, todo es aquí y allá, y pues nadie puede hacer pan. Dios, en su misericordia y en su sabiduría, dice que primero la justicia, obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Conocerlo a Él, conocer sus mandamientos, conocer su carácter. Luego, eso trae gozo, eso trae paz, hermanos. Y luego trae gozo. Y ya con gozo, hermanos, todo está bien, uno se siente relajado, uno está así como más liviano, ¿verdad? Entonces uno ya puede ir y en otras palabras poder trabajar, ya puede cumplir uno. En el mundo pues no existe la justicia. Un ejemplo de ello puede ser, por ejemplo, que a nosotros pues somos víctimas de un robo, y pues al que nos robó pues también lo agarraron, ¿no? Lo agarró la policía. Y pues ahora pues toca ir a poner la denuncia. Entonces vamos y ponemos la denuncia y hacemos ahí todo el procedimiento, pero a eso ya nos llevó casi todo el día, ¿no? Y luego cuando ustedes terminan de poner la denuncia, pues ven que al que les robó ya lo soltaron, ¿va? Es lo que sucede acá. Lo soltaron y entonces ¿qué hay en ustedes? No va a haber paz, ¿verdad? No va a haber ese gozo, o sí van a estar felices, porque el que les robó ya lo soltaron y ustedes todavía ni han terminado de poner la denuncia y ya a este señor pues ya lo soltaron. Entonces, eso no es justicia, ¿verdad? La justicia en este mundo no existe. Pero la justicia de Dios sí existe y es real. Entonces, por eso en Romanos dice que el reino de Dios no es comida, ¿va? Ni bebida, porque eso no produce paz, eso no produce gozo. Si nosotros vamos y buscamos primero eso, más de algo nos va a estar haciendo falta, como lo hacen los gentiles, ¿verdad? Con los que no conocen a Dios.
como les he dicho, ellos pues a veces ni pasan tantas necesidades como nosotros y a veces nosotros nos confundimos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué va? O sea, ellos no y nosotros sí. Pero ellos están enfocados en eso. Ellos se enfocan más en eso y a Dios, pues a Dios no le agrada eso, ¿verdad? Dios le agrada que nosotros lo busquemos a Él primeramente. Entonces, amados hermanos, hoy podemos aprender que la justicia de Dios es el eje central en su reino. El reino de, como decía hermano Valdizón, todos somos ciudadanos, los que estamos acá, ¿verdad? Somos hijos de Dios, somos cristianos, amén. Vamos a creer en Dios como nuestro Padre y vamos y nos acercamos a Él primero, ¿verdad? Entonces, en Salmos capítulo 45, versículo 6, podemos ver qué dice sobre la justicia. Dice, porque el reino, amén. Salmos, hermano Miguelito. Salmos capítulo 45 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Amén. Cetro de justicia es el centro de tu reino. Entonces, hermanos, no es ni gozo ni paz el cetro del reino de Dios. Y el trono de Dios es eterno. Entonces es la justicia. Amén. Debemos buscar su justicia. Entonces, hermanos, el error, como les he dicho, de los que no conocen a Dios es dejar la justicia de un lado, ¿verdad? Y enfocarse en buscar la comida, buscar la bebida. Amén. Pues a la larga en este mundo es el tema del pan, pues es muy conveniente para los otros reinos de este mundo. Un ejemplo de ello podemos ver cuando alguien quiere ser un rey. Entonces, ¿qué es lo que hace alguien cuando quiere ser un rey? Darle pan a las personas, ¿verdad? Y las personas van y porque como tienen hambre y hacen lo que el rey quiere que hagan o esta persona. Amén. Entonces, a veces los reinos buscan como soporte, o sea, como soporte darle pan a estas personas. Y estas personas van a tener hambre al siguiente día y otra vez van a estar dispuestas a hacer lo que ellos quieren con tal de que les den pan, ¿verdad? O sea, haciendo todo lo contrario de lo que nuestro Dios manda. Un ejemplo muy claro, hoy en día pues veníamos ahí las noticias de que sí, que yo ofrezco que va a haber paz, que se va a acabar la violencia, que se va a acabar esto, que se va a acabar lo otro. Y lo que hacen es pues para buscar ese apoyo de las personas es darle pan, es decir, llegar a las comunidades, darle esto, ofrecerle esto, darle lo otro. Y entonces así es como ellos pues ganan. Y ganan porque ellos piensan que el lado contrario les está dando, pues les está pegando, podemos decirlo, ¿no? O sea, que nos están apresionando, que nos están como doblegando y entonces viene este otro lado, el lado derecho se levanta y dice, no, ahora nos toca a nosotros oprimirlos a ellos, a los de la izquierda y amén. Entonces, ¿qué hacen? Van y buscan a personas para que les dé soporte y creen que eso es justicia, ¿no? Que ahora a ellos les toca tener el poder y poder hacer con este lado lo que ellos quieran. Y eso realmente es injusticia, ¿verdad? Es injusticia porque la justicia no existe en el mundo. Pero ellos creen que ahora hacer a ellos, pues eso es la justicia. Pero no, eso no es la justicia, hermanos. La justicia es buscar a Dios primeramente,
luego todo lo demás. Y como sabemos y como ahora creemos que Dios nos ha dicho, busquemos primeramente la justicia, no vamos a tener esa necesidad de ir por pan, por lo que están ofreciendo allá afuera, para que podamos hacer algo por ellos. Amén. Sino que vamos a estar enfocados en Dios para los tiempos que vienen. Vamos a estar enfocados en Dios porque sabemos que Él está con nosotros. Él va a tener resuelta todas esas cosas si nosotros lo buscamos a Él primeramente. Amén. Nosotros como hijos de Dios, o como nosotros los que hemos tenido una vida con nuestro Padre, pues es una vida bastante bien, ¿verdad? Porque Él se va y se preocupa por pagar la luz, y Él va y se preocupa por pagar el agua, por tener la comida en la casa. Y nosotros pues cuando somos jóvenes pues estamos bien, no nos preocupamos por eso. Amén. Entonces es lo mismo con Dios. Si sabemos que Dios es nuestro Padre, debemos creer que Él tiene resueltas estas cosas. Y nosotros debemos estar con Él. Amén. En Juan 6:15, amén, podemos ver a Jesús cuando lo querían hacer rey por darles pan, ¿verdad? A Jesús le dio de comer a más de 5,000 hombres, dice la Biblia. Y a Jesús lo querían hacer rey por eso, porque les había dado pan a todas esas personas. Podemos verlo ahí en Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, amén, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Entonces ahí pueden ver que si a las personas les dan pan, hasta quieren hacerlo rey, ¿no? A Jesús le pasó. Ahí lo pueden ver. Lo querían hacer rey. A Jesús lo querían hacer rey porque les dio pan. Pero Jesús en Juan 6, en el versículo 26 les responde, le va a responder. Hermano Miguelito, Juan 6, en el versículo 26, por favor, dice, miren lo que le responde Jesús. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Amén. Entonces ahí Jesús les está diciendo, ustedes no me quieren hacer rey por lo que les he enseñado, sino porque les di y porque se saciaron. Amén. Él no viene para eso, él no vino para eso, para darnos pan. Él vino para darnos justicia, para enseñar cuál es el reino de Dios. Él vino para eso, a establecer el reino de Dios en este mundo. Su justicia produce paz, la paz produce gozo y el gozo produce todo lo demás. Amén. A veces pues también podemos ver ahí o podemos conocer verdaderamente a una persona cuando se le da poder. Amén. Cuando se le da poder podemos conocer cómo es verdaderamente, porque ahí empieza pues sus pensamientos a imponer su voluntad pues como él quiere que la gente actúe. Pero en Isaías capítulo 5, en versículo 20 al 23, la palabra de Dios menciona que no debemos ser de ese tipo de personas, ¿verdad? Que cuando estamos en un alto poder no podemos hacer lo que nosotros queramos. Debemos estar sujetos a la voluntad de Dios. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hay que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Amén. Entonces esto significa que en el mundo no hay justicia. Volvemos a lo mismo, es aquel que al impío
al que no tiene piedad, al que actuó de mala forma, de mala voluntad ante la víctima, que acá lo podemos ver como justo, que es aquel que está haciendo la justicia de Dios, y justifica al impío, al que no ha hecho nada, al que no tiene piedad. Hay de aquellos, porque Dios los va a castigar. Amén. En Romanos 10:3 podemos ver lo que Pablo dice acerca de los que están en el mundo. Dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amén. Entonces, queda claro, hermanos, que no hay justicia en el mundo, que los gentiles, que los que no conocen a Dios, no tienen justicia. Pero nosotros, hermanos, como hijos de Dios, nos queda conocer su justicia, acercarnos a Dios, conocer el reino de Dios. Amén. Hemos hablado así, pues nivel tema general, cómo está el país actualmente también, ¿verdad? Estamos en tiempos de elecciones, pero hablando también nivel personal, es tiempo, hermanos, de reflexionar. Es tiempo de reflexionar de cómo estamos buscando a Dios, de cómo estamos buscando el reino de Dios en este mundo. Está claro, hermanos, que no es solo únicamente buscar el reino de Dios, sino que también debemos cumplir con todas esas responsabilidades que la vida real tiene, ¿verdad, hermanos? Debemos cumplir a nivel personal también, hermanos. A veces pues traemos problemas con nuestros papás, con nuestros hermanos, pues a veces también con nuestras esposas, con nuestros esposos. Pero hermanos, Dios en su palabra dice que debemos obedecer sus mandamientos. Debemos conocer sus mandamientos en primer lugar, luego obedecerlos. Y están en su palabra, hermanos. Podemos buscar a Dios en su palabra. Amén. En Deuteronomio 6:25 está muy claro. Está muy claro este tema. Dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Amén. Entonces, justicia de Dios. Cuando tengamos la justicia de Dios, es porque la preocupación de poder buscar todo eso, lo material, sea superada esa preocupación por la preocupación de cumplir los mandamientos de Dios. Amén. Entonces, hasta en ese entonces, dice la palabra de Dios que tendremos justicia de Dios. Amén. Pueden ponerse en pie, vamos a orar un momento, vamos a reflexionar, como les digo, a nivel personal, en qué no hemos cumplido, en qué no estamos cumpliendo a Dios, qué mandamiento a nivel personal nos está costando. Pues a veces hay muchas personas que se van y oran por horas, pero no conocen ningún mandamiento de Dios. Y entonces, ¿dónde queda eso, verdad? ¿Dónde queda eso de el verdadero espiritualismo? Amén. Es solo parece magia o mística, ¿verdad? Como ya les decía. Amén. Pero en este momento, hermanos, cerremos nuestros ojos y reflexionemos. Reflexionemos qué es lo que debemos obedecer, qué es lo que debemos cambiar en nuestras vidas personales para poder acercarnos más y más al reino de Dios y su justicia, poder ver el reino de Dios
podemos reflexionar, hermanos. Sé que a veces, pues alguien, ¿verdad? Está pues estudiando y tiene examen, y porque verdaderamente va a estudiar, pues no viene a la iglesia. Amén. Pero eso es bastante espiritual, porque el quedarse en la casa para estudiar, para poder pasar el semestre, poder pasar el bimestre, es más espiritual, hermanos, que venir o que aquella persona se encierre un mes lejos de todo, o parezca de aquellos que van y viven en las montañas. Es más espiritual eso, hermanos, el poder estar cumpliendo con nuestros deberes. Amén. Qué lindo es pues que digan, este Señor es recto, ¿verdad? Siempre cumple con lo que dice, siempre. Amén. Pues está siendo espiritual, está cumpliendo, hermanos, con el reino de Dios. Está obedeciendo, hermanos, el reino de Dios, está obedeciendo los mandamientos. Amén. Entonces, hermanos, vamos a orar para que Dios nos ayude. Espero, hermanos, que el tema de buscar su justicia pues haya quedado comprendido y lo pongamos en práctica, hermanos. Amén. Lo pongamos en práctica. Padre y buen Dios, te damos gracias porque tú nos has hablado hoy. Tú has hablado a nuestros corazones, Padre. Señor, sabemos que pasan muchas cosas, Señor, en esta vida real. Pero tú, Señor, estás con nosotros. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Tu palabra lo dice claro. Tú las conoces, Señor. Tú conoces las necesidades que tenemos. Pero a ti te importa más, Señor, que nosotros estemos enfocados en obedecer tus mandamientos. Estemos más preocupados por obedecer tus mandamientos. Señor, solamente así vamos a tener justicia. Y si vamos a tener justicia, vamos a tener paz, vamos a tener gozo, Señor. Vamos a tener, Señor, cómo vivir. Vamos a tener alimento, Señor. Porque sabemos que todas esas cosas van a ser añadidas, Señor, a nosotros, a nuestras vidas. Si nosotros buscamos, Señor, primeramente tu reino, Señor, tu justicia, Padre Celestial. Gracias, Padre. Señor, sabemos que a veces pues por temas de tradición o por temas de actos ancestrales pues traemos otro tipo de pensamiento, Señor. Pero te pedimos en esta hora que tú nos renueves el pensamiento, Señor. Sabemos que eres tú solamente a través de tu palabra, a través de tus mandamientos, Señor. Podemos acercarnos y podemos llegar a ser íntimos, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que a los íntimos Él hará conocer sus planes y su pacto, Señor. Y podemos estar ahí, Señor, contigo. Vivir, Señor, a ese nivel personal contigo. Tener una relación personal contigo, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra es clara, Señor. Solamente, Señor, buscando tus mandamientos vamos a tener paz, justicia, paz y gozo, Señor. Ayúdanos a entender, bendito Dios. Danos sabiduría, Padre. Llénanos, Señor, del Espíritu Santo. Y que el fruto del Espíritu Santo sea aquel resultado, Señor, que tú, Señor, estás buscando en nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque eres bueno, Señor. Sabemos, Señor, que nada sirve, Padre, estar acá y levantar las manos y orar. Pero si allá afuera tratamos mal a nuestro prójimo, lo tratamos injustamente, Señor. Señor, a los que tienen negocios, Señor, los que tienen empresas, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro proveedor, que no es el negocio ni es la empresa, Señor, sino es buscarte a ti primeramente, Señor. Es buscarte a ti primeramente en tu palabra, bendito Dios. Que en las mañanas, Señor, buscar tu palabra y luego ir contigo, Señor, a hacer todo lo demás, al trabajo, a trabajar llenos de paz, llenos de gozo, Señor. Sabemos los tiempos que vienen ahora, Señor, pero si tú estás con nosotros, Señor,
todo estará bien, Señor. Todas tus promesas, Señor, dicen que tú vas a estar con nosotros, Señor. Que tú vas a ir delante de nosotros, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a ser justos delante de ti, cumpliendo tu justicia, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, porque solamente tú nos das esa sabiduría. Nos llenas, Señor, del Espíritu Santo. Gracias porque por tu gracia hoy estamos aquí, Señor, delante de ti. Gracias a tu gracia, Señor, hoy estamos aquí, bendito Dios. Hoy estuviéramos en otro lugar, en otras situaciones, pero tú, Señor, nos tienes acá hoy, Padre, aprendiendo de ti, Padre, aprendiendo, Señor, de tus mandamientos y pidiéndote, Señor, y rogándote, Señor, que nos ayudes a cumplirlo, Señor. Padre, tu reino es tan práctico, Señor. Padre, el reino que tú trajiste a este mundo es tan práctico y es de la vida real. ¿Qué dices? Que si nos insultan, Señor, si nos ultrajan, debemos orar y no debemos responder de la misma forma. Que si nos maldicen, Señor, debemos bendecirlos, Padre. Es tan práctico, bendito Dios. No es nada mágico, ni andar sobre las nubes o irse lejos, Señor. Es estar aquí, Señor, en tu palabra, obedeciendo tu palabra, Señor, obedeciendo lo que tú mandas, Padre. Tus preceptos, Señor, que están en la palabra. Señor, Dios, tú estás aquí, Padre, en la palabra de Dios. Tú estás aquí, bendito Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y nos has dejado tu palabra para poder conocerte, Señor, para poder estar allí cerca de ti, Señor. Tú has dejado tu palabra, Señor, para conocerte más y más, bendito Dios, y que nuestras vidas sean transformadas a través del entendimiento de tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, por todas aquellas personas que aún no conocen de ti, que aún no conocen, Padre, de alguna forma u otra poder llegar a ellos, Señor, y que tu palabra sea escuchada en todos los lugares. Te rogamos, Señor, porque eso suceda, Padre Santo. Que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de la tierra, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí, Padre. Están, Señor, siempre dispuestos a aprender de ti, Padre, y luego cumplirlo, Señor, y así transformar nuestras vidas y transformar las vidas de allá afuera también. Gracias, Padre Celestial. Bendice a cada uno de ellos, bendice a cada uno de los hermanos que están siempre en tu obra, Señor. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.